Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy les vamos a presentar la interpolación mediante trazadores de spline y optimización. El concepto de spline, el concepto de trazadores se originó en la técnica de dibujo que usa una cinta delgada y flexible spline para dibujar curvas suaves a través de un conjunto de puntos. Esta, este, esta técnica tiene como objetivo incorporar condiciones adicionales para la función en los extremos del intervalo donde se encuentran los puntos o nodos. La optimización restringida. En la optimización matemática, la obtención con restricciones es el proceso de optimización de una función objetiva con respecto a algunas variables con restricciones en las mismas. La función objetivo es o bien una función de coste o función de energía que debe ser minimizada, o una función de recompensa o función de utilidad que ha de ser maximizada. A continuación, mi compañero Julio va a explicarles un ejemplo de spline cúbica. Gracias. Bueno, aquí como ejemplo tenemos para la spline cúbica, nos dice determinar las ecuaciones correspondientes a la siguiente tabla de valores obtenidas mediante una prueba de cost-down de un Chevrolet Vitara 1994. Como podemos observar, la tabla de tiempo y velocidad que se nos muestra aquí en la pantalla, vamos a ingresarlos como nuestros valores de X y Y para así poder obtener la función que estamos buscando. Bien, a continuación les voy a explicar cómo está desarrollada el código que se utilizó para poder encontrar esta ecuación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder comenzar a realizar el código para el spline cúbico, tenemos que importar las librerías de NumPy, SymPy y Matplotlib. Después definimos traza 3 natural, que van a ir los valores de X y Y que nos da el problema, y después inicializamos n, que va a ser igual a la cantidad de valores que contenga x, que aquí lo vamos a definir como xy. Ahora vamos a definir los valores en h, en donde h va a ser igual al numpy.0 entre el rango de n-1 en dtype. Y vamos a también a poner el condicional que va a ser que j va a estar entre el rango de 0 y n-1 en un intervalo de 1 en 1, dando así la siguiente fórmula que vamos a utilizar para poder comenzar con el código. Ahora, para el sistema de ecuaciones, proseguimos a identificar A, B y S de la siguiente forma. Después inicializamos las ecuaciones como se muestran de la siguiente forma para A y B. Ahora colocamos un condicional para I en donde va a estar en un rango de 1 a n-3 en un intervalo de 1 en 1. Inicializamos las siguientes ecuaciones para A y B de la siguiente forma, y también inicializamos ecuaciones con las variables de factor 21 y factor 10 de la siguiente forma para poder encontrar dichos factores. Más abajo podemos observar otras ecuaciones que nos servirán mismo para encontrar otros factores y también para resolver el sistema de ecuaciones, que en este caso también tenemos otras ecuaciones para A y B, y aquí aparecen ecuaciones para poder identificar el factor 12 y 23. Como podemos observar, las ecuaciones que se inicializan en la parte de arriba en A y B están
dependen del valor de y que se esté dando. En cambio, en las ecuaciones de abajo para a y b van a depender del valor de n que se está otorgando para esta resolución de este ejemplo. Ahora vamos a proseguir a resolver el sistema de ecuaciones S, en donde vamos a inicializar R, que va a depender de los valores de A y B de las ecuaciones que vimos arriba. Ahora ponemos una condicional para J, en donde J, el valor de J va a estar entre los valores de 1 y n-1 en un intervalo de 1 en 1. Y así podemos obtener que la ecuación de S en J va a ser igual a R en J menos 1. Y también decimos que S en 0 va a ser igual a 0 y S en n-1 va a ser igual a 0. Ahora, vamos a calcular los coeficientes para la ecuación final que estamos buscando. Entonces, inicializamos A, B y C de la misma forma como se muestra en pantalla del código. Y también damos un valor a J, hacemos que el valor de J esté entre un rango de 0 y n-1, asimismo en un intervalo de 1 en 1. Para poder calcular el coeficiente A, utilizamos la siguiente fórmula. Para calcular el coeficiente B, es la siguiente fórmula que se muestra en la pantalla. Luego calculamos el factor 10, que se utiliza el valor de y en j más 1 menos y en j, y todo eso dividido para h en j. Después, asimismo, calculamos el coeficiente de c en j, que va a depender del factor 10 que calculamos anteriormente, restado para la siguiente fórmula que se muestra. Y después calculamos el coeficiente de d en j, lo cual sería igual a y en j. Ahora, inicializamos x como un símbolo, lo cual dejamos claro que x va a ser nuestra variable para la ecuación que estamos buscando. También inicializamos px tabla, lo cual va a ser una matriz, y le damos un valor a j que esté entre 0 y n-1, con asimismo un intervalo de 1 en 1. Luego inicializamos la siguiente fórmula, que sería para calcular la ecuación en cada tramo de la función, como se muestra en pantalla. Después proseguimos a... Ahora, para el programa se ingresan los datos de prueba, los cuales van a ser xy y fi, en donde esos van a estar dentro de una matriz respectivamente, los cuales podemos encontrar, ya que estos, más bien podemos colocar directamente, porque estos son los valores que nos está dando el problema, y los cuales son los puntos respectivos de cada tramo de la gráfica. Después inicializamos muestras, que va a ser igual al número de muestras que entren en cada par de puntos, y proseguimos a la tabla, a calcular la tabla de polinomios por tramos, la cual primero tenemos que inicializar n, que va a ser igual a al len en xy, eso significa que va a estar
que el valor de n va a ser la cantidad de números que haya en la matriz de xy. Después inicializamos px tabla, lo cual va a ser igual a la traza 3 natural que mencionamos al principio en xy y fi. Ahora, finalmente para la salida, hacemos que nos muestre el polinomio por tramos y también hacemos que la variable tramo tenga sus valores entre 1 y n en un intervalo de 1 y 1. Y también hacemos, y con esto podemos hacer que los valores que se nos vayan dando de cada tramo se vayan sumando para poder así obtener la ecuación final que estamos buscando. Ahora vamos a describir la parte del código para realizar el gráfico. Primero tenemos que hacer que x traza y y traza sean igual al numpy.array en una matriz. También inicializamos tramo, que va a ser igual a 1. Ahora inicializamos un condicional, el while not, que significa que mientras no se cumpla esta condición no se podrá realizar lo siguiente. Que sería a, que va a ser igual a x y en tramo menos 1, y b, que va a ser igual a x en tramo. Ahora, para poder evaluar el polinomio del tramo, realizamos lo siguiente para que se pueda resolver respectivamente. Ahora, para los vectores de trazador en x y en y, hacemos que en x traza se tenga una concatenación en x traza x tramo, y asimismo para y traza, y luego hacemos que el tramo sea igual a tramo más 1. Para finalizar esta explicación del spline para ecuaciones cúbicas, pues colocamos las respectivas extensiones de plot que representan a matplotlib, que es la librería que nos ayuda a generar las gráficas. Colocamos los respectivos códigos en orden para que finalmente se nos muestre la gráfica al momento de hacer correr el programa en el Visual Studio Code. Bueno, después de reemplazar los valores que se nos pide de x, y y, podemos, pues ahí, como podemos observar, al final, cuando corremos el programa, nos lanzan ecuaciones dependiendo de los tramos que se ha tomado para poder resolver. Y también se nos muestra la gráfica como se muestra en la pantalla. Como mi compañero Daniel Salas ya mencionó la teoría de la optimización restringida, podemos dar paso al ejercicio, el cual hemos planteado. Su enunciado es el siguiente: se tiene una fábrica de lubricantes, aceites y demás fluidos de uso automovilístico. Se conocen los siguientes datos acerca de la producción de los fluidos, además de las restricciones correspondientes. Determinar los valores óptimos para X1 y X2. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos los datos correspondientes al almacenamiento, a la materia prima, al tiempo de producción y al aprovechamiento. El recurso se clasifica en sintético y no sintético y también depende su disponibilidad. Bueno, tenemos las restricciones, que sería para la restricción del material sería 7x1 más 11x2 menor o igual a 77, 10x1 más 8x2 menor o igual a 80, x1 menor o igual a 9 y x2 menor o igual a 6. Estos valores se sacó a partir de la tabla que se mostró en la anterior diapositiva.
Bueno, y aquí podemos observar el código que se utilizó para desarrollar el siguiente problema. Como podemos observar, nosotros primeramente importamos una biblioteca que no se había utilizado hasta el día de hoy en clases, la cual es Pulp. Además, como se puede observar, lo primero que hacemos es ingresar las variables x1, x2. Planteamos nuestra función objetivo, que es la que tenemos que determinar desde un principio para saber lo que requerimos. Dicha función objetivo en este caso es 150x1 más 175x2. Luego ponemos las restricciones anteriormente mencionadas, que sería 7x1 más 11x2 menor o igual a 77, y así con todas las que se mencionó. Al final ponemos un print para poder mostrar los resultados que nos da el algoritmo. Bueno, como podemos observar al inicio, tenemos problema igual a LP problem, entre paréntesis, problema optimización lineal, LP maximize. ¿Qué significa esto de aquí? Es el comando para nosotros poder maximizar o minimizar dependiendo de lo que querramos hacer con nuestro planteamiento. Ahora, como podemos observar, tenemos los valores de x1 y x2, que es lo que nos habíamos planteado en un inicio conseguir. El algoritmo nos arrojó que tenemos que los valores óptimos para x1 serían de 4.89 ya redondeado y de x2 3.89 ya redondeado, lo cual, corroborándolo con la práctica y hecho manualmente, sí se da los mismos resultados. Bueno, eso ha sido todo. Agradezco su atención y espero que se haya podido comprender en su totalidad. Muchas gracias.